Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos mis hermanos, Yahweh los bendiga, bienvenidos a una parasha más, a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Terminando el libro de Deuteronomio, capítulo 31, veremos hoy
la parasha llamada Vayelej. Es la número 52 de un ciclo de 54, es decir, estamos a 2 semanas de completar este ciclo anual que hacemos de estudios de la Torah. Para iniciar con uno nuevo, ya veremos cuál será la variación que va a tener ese nuevo estudio, ya que anualmente hacemos una, am, digamos que un enfoque particular, ¿no? Hace unos años simplemente la hacíamos verso a verso, luego hicimos un comentario, ¿cómo es que se llama? Una versión temática. Este año hicimos una versión mandamiento tras mandamiento y pues ya veremos el otro año con qué novedad puede haber en las parashá o en el ciclo. Em, También estamos en plenas festividades, ¿no? En las santas convocaciones de otoño. Así que espero que todos estén participando, que hayan pasado un buen Yom Teruach y se estén preparando para Yom Kippur, porque son festividades que realmente edifican y nos transmiten a un momento eh, en los tiempos señalados de nuestro Padre Celestial. Que el Señor los bendiga. Hoy estudiaremos un solo capítulo, es el capítulo 31, es bastante corta la parashá. Y el tema es muy conciso y creo que será un tema que como propósito tendrá alentarnos a todos. La parashá de hoy se llama Hazak Ve'ematz. Esto es esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Es un mandato del Señor. Mandamiento tras mandamiento. Este es un mandamiento. Que nos esforcemos y seamos valientes. Vamos a ver en qué contexto se presenta este mandamiento, a quién lo dice el Señor, qué podemos aprender de esto en las Escrituras. Y entonces, pues hacerlo, ¿no? Esforzarnos y ser valientes. Así que vamos a orar, esperando que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé la comprensión necesaria para entender lo que estos textos nos indican, que el Señor nos hable a todos. Padre bueno, te agradezco en el día de hoy por tu invitación a tener paz, a tener shalom, koinonía, a tener unidad, Señor, a congregarnos, por tu invitación a aprender tus mandatos, por tu invitación a cobrar ánimo, Señor, a levantarnos un día más, Señor, para estar delante de ti, para cambiar, Señor, lo que tengamos que cambiar, para transformar nuestra vida y elevarnos delante de ti, Señor, en justicia, en misericordia, en santidad, Señor. Gracias te doy en el día de hoy porque has sido bueno con todos nosotros, en el nombre de Yeshua. Amén. Un saludo para todos, no olviden compartir, darle un like a este video, suscribirse y pues dejar sus comentarios. La parashá de hoy parte del capítulo 31 de Deuteronomio y bueno, es todo ese capítulo. ¿Y el contexto cuál es? Es la historia, o es una historia que narra un evento muy importante recordado en la tradición judía y también importante en las Sagradas Escrituras, es decir, en su significado, y es la muerte de Moisés. La muerte de Moisés. Aquí es donde, este es un momento previo a la muerte de Moisés, unas instrucciones finales que da el Señor a Moisés y Moisés transmite a Josué y al pueblo. Así que los veremos y por lo tanto cuando mencionamos a Josué, quizás una de las mayores relaciones que encontramos en la escritura acerca de si pudiéramos relacionar a Josué con algún mandamiento, ¿cuál sería? Esfuérzate. ¿Sí? Porque es este mandamiento particular que, que encontramos al inicio del libro de Josué. Allí se insiste, digamos que se regresa un poco a esta historia, a este capítulo 31, lo hemos de alguna manera también conectado y reflejado en el primer capítulo de Josué, y vemos este recordatorio, y es Hazak Ve'ematz, esfuérzate y sé valiente. Vamos a ver qué dice. En el versículo 1 dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo,
Este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasarás este Jordán. Yahweh tu Elohim, Él pasará delante de ti y Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y hará Yahweh con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Yahweh delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Elohim es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Yahweh va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Es una historia que está en un punto crucial, podría ser el término, un momento que genera un cambio, un antes y un después. El momento que está viviendo aquí Moisés, Josué y el pueblo es un momento de fe, porque habían durado mucho tiempo en el desierto caminando, en un camino hacia la promesa, pero llegaba ese momento particular de entrar a poseer la promesa. ¿Cuál promesa? La famosa tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde el pueblo sería contado como nación, la tierra que recuerda las promesas o que es el cumplimiento de las promesas o una de las promesas hechas a Abraham, quien sería el padre de este pueblo. Una promesa que se había alejado prácticamente por la falta de fe de este pueblo 40 años atrás. El pueblo llegó a este punto, no en esta misma zona geográfica, pero sí al punto de el límite con la tierra de Canaán. Y hace 40 años atrás, el pueblo dudó de entrar a tomar la tierra. Tuvo miedo. Por un mal reporte, un reporte negativo, donde el pueblo no encontró la posibilidad de recibir una promesa, sino encontró, por el engaño de su propio corazón, encontró que Dios lo odiaba. Ese fue su argumento. Nos has traído para matarnos. Mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto que entrar a tomar la tierra de un pueblo que es más grande y fuerte que nosotros, que nos matará. Dios nos aborrece. Ese fue el primer discurso del pueblo contra el Señor en este sentido. Un discurso de odio que se viralizó, se amplió para todo el pueblo, y el pueblo se desanimó de entrar a poseerla. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. ¿Cuál es el mandamiento de hoy? Anímate, esfuérzate. Animarse para poseer las promesas del Señor hace referencia a qué? A la actitud de una persona. La actitud. ¿Saben que muchas batallas se pierden en la vida, en todos los sentidos de lo que significa una batalla? Se pierden simplemente por un asunto de qué? De actitud. Muchos negocios, muchas relaciones, muchos proyectos, mm, muchas cosas en la vida de una persona se pierden por la actitud. Simplemente empezando por ahí. Y otras muchas se ganan también justamente por la actitud. Es decir, independientemente del contexto, de los factores que juegan allí, de las probabilidades, de lo que se tenga a favor y en contra, muchas batallas se pierden simplemente por el mero hecho de la actitud. Y también otras se ganan por la actitud. Es decir, es un factor que juega de una manera muy importante a la hora de vivir. De vivir. Hay gente que ya perdió el sentido de la vida. No tiene actitud acerca de esta vida, por lo tanto su vida como es.
apagada, sin sentido, sin razón, sin propósito. Hay otros que aunque tienen enfermedades, que aunque tienen unos niveles de pobreza, de miseria absoluta, tienen una actitud de vivir maravillosa que hacen que ese estado pues realmente pase a ser, incluso se convierte en un impulso para salir adelante. Entonces vemos esos videos de actitud positiva, de optimismo de personas en sillas de ruedas, de personas lisiadas, de personas con problemas graves y se convierten en ejemplo para los que estamos, digamos, bien, en salud me refiero. Y se convierte en una inspiración, ¿cierto? Se convierte en una inspiración y es gente que, como dicen por ahí, aquí en Colombia, gente que le pone el alma y están vivos. ¿Y es un asunto de qué? De actitud. Es importante, por lo tanto, que evaluemos nuestra actitud, ¿no? Es muy importante y es el mandato de hoy. Ojo, un mandamiento. No podemos andar en la vida con una actitud negativa, pesimista, desoladora, amargada, triste, porque el mandato del Señor es anímate, esfuérzate y le sumamos otros, ¿no? Ten gozo, alégrate. Es un mandamiento muy positivo, especial, que por eso les decía, la prédica de pronto no sea tan extensa hoy, pero sí espero que sea impactante. Es decir, que todos tengamos hoy la oportunidad de reflexionar acerca de nuestra actitud sobre la vida, sobre las promesas de Yahweh. De repente nosotros no estamos yendo camino a poseer la tierra prometida en el sentido más literal de estamos cruzando para ir allá a la tierra de Israel, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que no hayan promesas por alcanzar. Promesas que hemos recibido del Señor que deberían darnos motivación y otras por alcanzar. La pregunta es por qué vivimos entonces con una tristeza tal que parece que nuestra fe sea engañosa, que sea mentirosa para nosotros mismos. Quiero invitarles hoy a que no copiemos la actitud despreciable del pueblo de Dios que tuvo en su primera etapa cuando llegaron a la tierra prometida. Cuando están a punto de entrar. ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su actitud? De derrota, de todo está mal, de queja, de negativismo, de a veces nuestra actitud ni siquiera es contra Dios, ¿no? De echarle la culpa a Él, pero la manera en que nos comportamos, como hablamos, como nos referimos a la vida, nos puede poner en una situación parecida de un pueblo que no reconoce a su Dios, porque solo ve cosas malas. Podemos pensar de pronto en un Job, en sus etapas del libro de Job, un libro, un libro especial, pero también, no solamente en su historia, en lo especial que es su historia, tiene una reflexión demasiado profunda, muy profunda, sobre los estados psicológicos de una persona, ¿no? Los estados de ánimo, los estados de espíritu que tiene una persona sobre las dificultades de la vida, sobre el sufrimiento. Y encontramos entonces a un Job que fue capaz de decir cosas como Dios dio, Dios quitó. ¿Y qué con eso? ¿No? ¿Recibiré los bienes de Dios y no sus males? Actitudes como ese estilo que darían a pensar, bueno, Job parece ser una persona capaz de sobreponerse al dolor y al sufrimiento sin encontrar despropósito de Dios en ese sentido. Pero en otros pasajes encontramos a un Job diciendo, mejor me hubiese sido no haber nacido y ser un aborto, haber sido un aborto y no vivir. Entonces vemos los estados de ánimo de una persona, como cómo fluctúan, ¿no? Cómo son, como van y vienen.
Y en todo este caso Job estuvo en la misma situación de humillación. No es que estuvo así y luego estuvo en una situación diferente y por eso pensó diferente. No. Todo el libro se transcurre en una desgracia completa de Job. Y dentro de la misma desgracia vimos a una persona con actitud entonces de fastidio por la vida. En otros casos de tener la capacidad de decir, pues si así debió ser, pues que así sea. Eh, en otros casos, una actitud de voy a tener la sabiduría para que esto no me humille en la vida. Una actitud de reprender incluso a su propia esposa porque ella sí tenía una actitud pesimista y de rabia, ¿no? Y bueno, etcétera. Entonces, cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿qué encontramos? Pues que esta es una realidad en, en la gente, ¿no? En cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta realidad? Es la realidad de que nosotros sufrimos la vida. Y eso no debe ser escondido. La vida es difícil. La vida es sufrida. La vida tiene muchas curvas que pueden resultar en un accidente, ¿no? Como alguien que va en su carro andando y tiene un destino, ¿no? Y se encuentra con tramos de muchas curvas, unas muy apretadas, que si esa persona no sabe eh, controlar la máquina, si no está pendiente, si no está concentrada, puede terminar en una desgracia. Y esa es la vida, ¿no? Unas curvas tan cerradas que alguien se estanca en algún momento. Que pareciera esa curva súper cerrada que lo terminó volcando, que lo terminó estrellando. Y uno dice, pudo haberlo manejado de otra manera, pudo haberlo maniobrado. Pero lo que es cierto, independientemente de cómo cada quien maneja sus propias curvas de su vida, lo que es cierto es que las curvas están ahí. Para todos, para todos. Decirle a alguien que no sufra la vida es decirle que no la viva. Porque la vida viene con eso. Lo que sí podemos enseñar y entender entonces es que la vida puede ser sufrida, pero puede también llevarse con una actitud y un ánimo particular. ¿Me hago entender? Es decir, tú vas tu carretera y tú dices, uy, aquí viene el tramo ese de curvas y ahora cómo lo llevo o no, yo me voy a estrellar y empiezas a sufrir antes de que llega y perdiste ya. Pero también puedes tener la actitud de me voy a sobreponer, voy a levantarme, voy a lograrlo. Y algo así parecido a este típico actitud positiva, pero en el sentido que la escritura nos describe es que es un mandamiento. Es un mandato de nuestro Padre tener fe, porque sin fe es imposible absolutamente todo. Todo lo que tiene que ver con el Señor no tiene razón de ser a menos de que su palabra esté por medio y su palabra nos dice entrarás y conquistarás. Hay un, hay una promesa y es que con Él todo tiene un valor diferente que sin Él. Y que si estoy con Él, por lo tanto, debo hacerlo con fe. Porque de lo contrario es como decir, y salir con el papá, decirle que mi hijo me diga, papá, salgamos, ¿no? Un hijo pequeño, y de repente me suelte de la mano y salga corriendo, sabe que ahí ya no hay nada que hacer. Puede estrellarle un carro, puede robárselo a alguien, puede pasar cualquier tipo de mal, pero es seguro, está más seguro conmigo. Porque él me soltaría por las razones que sean, pero delante del Señor es parecida a nuestra vida cuando no tenemos fe. Es como soltar de la mano a nuestro Padre Celestial. De su mano todo es posible. Todo es posible. ¿Y a qué me refiero con todo es posible? Me refiero a todo lo que Él ha dicho. Me refiero que todo lo que Él ha dicho acerca de nosotros es posible si estamos realmente de su mano. ¿Y qué es estar de su mano? Es tener fe. Es tener fe. ¿Fe qué es entonces? Una actitud que se evidencia en unos hechos, en unas obras, ¿no? Entonces, el Señor le dice al pueblo, no vayan a tener la misma actitud del momento en que estuvieron aquí por primera vez. ¿Cuál fue? De miedo, de pánico. Entrar en una crisis
común, todos fueron reducidos por sus propios temores a un pueblo incapaz de dar un paso que estaba ahí cerquita, que estaba ahí, lo veían. Es más, lo tuvieron. Es como le pasaron una probadita a ese plato delicioso que tenían delante, pero fueron incapaces de tomarlo diciendo, ¿y qué tal está envenenado? Y prefirieron morir de hambre que tomar el plato delicioso que el Señor les había prometido y se los puso delante. Aunque le dieron su probadita. Y no murieron los que lo probaron. Ahora el Señor les dice, pues ahora que van a cruzar no van a tener esa misma actitud. ¿Por qué lo hace así Moisés? Porque Moisés, además de todo, ya estaba por morir. Ahora súmele esto. Es muy interesante lo que vamos a ver. En el primer momento, cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿con quién lo iban a hacer? Con Moisés. Era el jefe, digamos, la autoridad. Y si de la mano de la autoridad les dio miedo, pues aquí la fe se iba a probar de una manera a un nivel más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no estaría Moisés. Imagínense que usted, o sea, el pueblo de una otra manera estaba confiado en Moisés porque Moisés los había guiado durante todo el camino y los había llevado al lugar en el que estaban y ellos de una u otra forma se sentirían protegidos por Moisés, algo natural. Ahora Moisés les anuncia, yo voy a morir y tendrán que entrar solos. Interesante, ¿no? Porque la primera etapa entrarían con Moisés, en quien tenían su confianza seguramente. O bueno, para ese momento tampoco es que confiaran mucho en Moisés, pero era su líder, ¿no? Y era el que había vencido a Faraón, los había llevado hasta ahí. El sentido práctico de lo que ellos veían, ¿no? Era lo que veían a una persona ahí. Y ahora él dice, pues van a entrar solitos, yo voy a morir. Ya no puedo entrar ni salir. Así que él les dice, pasarán y tomarán a naciones. En el versículo 3, perdón, el Señor tu Dios pasará delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. ¿Cuál fue la promesa? No se preocupen. Entren porque el Señor pasará por en medio de ustedes y hará lo que tenga que hacer con esas naciones. Las destruirá, las tomará. Heredarán la tierra. Josué será el que pase delante de ti, como Yahweh ha dicho. Y entonces menciona quién sería su sucesor, ¿no? ¿Quién sería esa persona que entraría al pueblo a la tierra prometida, en quien ahora deberían confiar, ¿no? Porque si es escogido como sucesor, es porque el pueblo sabía que solamente de la mano de Josué podrían tomar la tierra. ¿Qué propósito tendría escoger a Josué, sino que el pueblo no entrara otra vez en una rebelión o en un asunto de quién será el líder y quién pone los líderes, ¿no? Que fue lo que pasó en gran parte de la historia del pueblo en el desierto y era que todos querían tener un líder que gobernara, menospreciando a Moisés. Pero ya de 40 años después, estos ya tenían claro cómo era el asunto y ahora Moisés, o bueno, el Señor, indica quién sería aquel que introduciría al pueblo a la tierra prometida y era Josué. Josué, un personaje muy querido en la escritura, un personaje, un varón de fe, porque es Josué junto con Caleb, quienes en la primera vez que ellos están a punto de tomar la tierra prometida, fue uno de los dos, solo dos personas, tuvieron fe para tomar la tierra prometida. Imagínense un pueblo de millones y solo dos personas dicen, entremos y tomémosla. Eso no pasa, eso la tomaremos porque el Señor lo ha dicho. Los comeremos como a pan, dijeron estos. Pues Josué aquí ya siendo todo un señor, quién sabe qué edad tendría, para unos 70, 80 años, estaba listo para entrar al pueblo a tomar la tierra, con la experiencia del primer momento, con la fe del primer momento incluso acrecentada, pero ahora con la tarea y la responsabilidad de suceder a Moisés. Es muy bonito esto. Él pasará al pueblo, pasará en medio del pueblo y tomará la tierra, como el Señor lo dijo, versículo 4, y hará con ellos como hizo con Sehón y Og,
reyes de los amorreos con su tierra, quien destruyó, y los entregará Yahweh delante de ustedes y harán con ellos conforme a todo lo que ha mandado el Señor. 6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahweh tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces el versículo 6 viene un mandamiento que ¿a quién se le da? A todos. Esfuércense y cobren ánimo. Esta palabra, esforzados y cobrad ánimo, es tal cual, Hazak ve más. ¿Qué es Hazak? Hazak es una palabra hebrea que significa ser fuerte, esforzarse, ¿no? Tener fortaleza para algo. Y ve más es tener valentía, tener ánimo, tener disposición para hacer algo. Tener ánimo. Hazak ve más. Fuerza y ánimo. Mucha fuerza, mucho ánimo. Porque, ¿qué es un esfuerzo? ¿Qué es esforzarse? Esforzarse es meterle empeño, ¿cierto? O sea, pero más de lo necesario. O más de lo necesario no, sino más de lo que uno generalmente da. Pero ¿cómo se hace eso? Con ánimo. No, a ver qué pasa. No como derrotados, ¿no? No como quien va a la guerra pensando que pues igual morirá, sino con ánimo, con propósito. Hazlo porque el Señor es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de de Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Yahweh a sus padres que les daría, y se las harás heredar, y Yahweh va delante de ti, estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Otra vez, insiste en lo que pasó en la primera etapa, y es un pueblo medroso, cobarde, lleno de duda, falta de fe, sin temor del Señor, culpándole de todo, encontrando despropósito en cada cosa. No, este pueblo ahora debía ser diferente. Cuando vemos las razones de las cosas que pasan por nuestra vida, tratemos de ver este pueblo y entender los por qué. Cuando lo analizamos bien y ponemos las cosas en su lugar y las entendemos, nos damos cuenta que esas cosas son necesarias. Si encontramos un punto A donde el pueblo es miedoso, desanimado, sin fe, que detesta a Dios, y en el punto B un pueblo fuerte, poderoso, capaz de conquistar, un pueblo con fe, diríamos, ¿valió la pena ese desierto o no valió la pena? Pues que fueron 40 años. 40 años costó la transformación de una nación. No que fuera perfecta, pero sí era muy, muy diferente a la primera versión de esta nación, que era una nación esclava, libre pero esclava, ¿no? Poderosa pero débil. Ahora vemos a una nación que tiene la decisión nuevamente de confiar en el Señor o dejarse morir en el desierto. Una nación que tiene la posibilidad de ir, aunque Moisés ya no iría con ellos, sino que ahora estaría un nuevo líder, joven, poderoso, determinado, valiente, como lo fue Josué. Y debía ahora este pueblo confiar en él. ¿Por qué debía confiar en él? Porque el Señor había dicho: será Josué quien pasará en medio de ti y entregará la tierra. ¿Qué pasa si el pueblo se hubiese sublevado contra Josué? Otra historia. Y seguramente no habrían poseído la tierra. Muy, muy seguro. Porque no se trataba de Josué como persona. Se trataba de lo que el Señor había dicho. Y si no se hacía a la manera del Señor, pues no se hacía. Porque no se trataba de la libertad para hacer lo que cada uno quería y confiar en su propio brazo.
¿Por qué? Porque perderían. ¿Y por qué perderían? Pues porque sí, los otros eran más fuertes. Así que la única manera de vencer era confiar en un Dios que está por encima de todo. En un Leí por ahí algún comentario de que en los descubrimientos arqueológicos de la zona de Jericó se podría, digamos, hay comentarios, hay opiniones de que quizás hubo unas pandemias para el 1400 antes del Mesías, situando esto una época particularmente asociada con estas fechas de cuando ellos van a entrar en la tierra prometida. Si hubo pandemias, si hubieron, ¿cómo se llama el término que les dije ahorita? Enfermedades, diríamos, en efecto, el Señor pasó por el medio de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos murieron no por guerra, sino murieron de una manera que se diezmó la población sin necesidad de que hubiese un hombre fuerte peleando. Era esa la manera de la que se refiere aquí, el Señor pasará en medio de ellos y los destruirá. No te preocupes, el Señor utilizará lo que tenga que utilizar para que tú venzas. Así que hasta este punto, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos tener como una esperanza? ¿Qué es? Las promesas que el Señor ha dado. Y saben que esto se ve hasta este punto como por fin, ¿no? Porque si vemos de aquí hacia atrás, pues son cientos de años el pueblo viviendo tras lo que, pues tras las promesas de un hombre llamado Abraham. Unos 500, 600 años atrás. Con una esperanza, digamos que en medio del conocimiento del pueblo, una esperanza que decía, hay una puebla, hay una, sí, un lugar, hay un lugar, hay una tierra que nos espera. Hay una tierra prometida. Pues está habitada por otros, pero pues dicen las promesas, dicen por ahí, ¿no? Se cuenta la historia de que es de nosotros. ¿Cómo se vería eso? Lejos. La verdad es que se vería muy lejos. ¿Y dónde estamos? Pues aquí esclavos en Egipto. Se veía muy lejos. Y de repente, en un corto tiempo, llegaron a esa promesa. Cuando pienso en todo eso, yo digo, bueno, ¿y qué dice Hebreos acerca de la promesa? ¿Qué dice Hebreos acerca de la promesa? Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 9. Porque cualquiera diría, bueno, es que esos son ellos porque ellos tenían que entrar a la tierra prometida, ya entraron y pues, ¿ahora nosotros qué? ¿Por qué vamos a mantener nuestra esperanza de esta manera? ¿A qué se refiere esa esperanza? ¿Qué esperamos nosotros? Perdóname, no era el 9, era el capítulo 3. En Hebreos 3 dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Esto es de lo que les decía, así vivió el pueblo con actitud pesimista, angustiados, egoísta, pensando de una manera torpe.
vagando en sus corazones y sin deseo de conocer entonces el camino del Señor. ¿Cuál era el camino del Señor? ¿Un camino a qué? A la libertad. Era un camino a las promesas. Era un camino a la vida. Pero decidieron no conocerlo. Porque vivían tanto su día a día, como diría Yeshua, en sus afanes. Los afanes de este siglo ahogan las promesas. Así que dice en el 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué nos dice Hebreos que debemos hacer? Miren que Hebreos se escribe unos 1500 años después de haber entrado a tomar la tierra prometida, más o menos por ese tiempo. Pero sin embargo, él utiliza la manera que estamos haciendo hoy, el pasaje de la historia del pueblo en el cruce del desierto, para aprender cuál debe ser nuestra actitud hoy. Luego que el pueblo ya entró a su tierra prometida y todo uno dice, ¿y ahora uno qué? ¿Cómo uno aplica esto a la vida de uno? Pues que hoy no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, mientras que aún se dice no entrarán, mientras se habla de un reposo. O sea, el que escribió esto está diciendo, mientras hayan promesas vigentes, mientras haya un propósito, mientras haya algo que se espera, pues que no haya en ninguno un corazón incrédulo y malo para apartarse de Dios. Y nos dice qué debemos hacer, exhórtense unos a otros cada día, entre tanto que se diga hoy. Mientras hay un presente, mientras haya alguien consciente de su presente, mientras se pueda decir que hay un hoy, ¿qué debemos hacer? Alentarnos, exhortarnos. Por eso hacemos tantas enseñanzas. La intención de este canal es que nos alentemos cada día, conmovidos, exhortados, edificados por lo que la Escritura nos dice. Porque esto augura una mejor vida. Esto es un camino que nos permite alcanzar las promesas sin morir en el intento, como dicen por ahí. Porque es necesario que nos alentemos. Porque no podemos pasar esta vida siempre con una actitud derrotada. Con una actitud que no nos permita alcanzar esto. No endurezcas tu corazón cuando el Señor habla, ¿no? Dice. Así que, cuidado que no haya en alguno un corazón malo de incredulidad. ¿Qué es un corazón malo de incredulidad? Lo que pasó con ellos. Que llegaron al punto de entrar a la tierra prometida y que dudaron, tuvieron miedo, fueron incrédulos para tomar la tierra prometida y se apartaron del Dios vivo entonces. ¿Qué debió pasar entre el pueblo? Que se debieron haber alentado entre ellos, exhortado, pero no. Lo que hicieron fue pasar el pesimismo de casa en casa. Si hay un hermano que está triste, pues anímalo. Si hay alguien que esté, no sé, que tenga una actitud de incredulidad, de falta de fe, pues ayúdale, exhórtalo. La predicación de la palabra, entre los muchos propósitos, el principal es exhortarnos a vivir bien, a vivir con fe, a vivir con esperanza, pero vivir bien, a saber vivir. Porque la vida no se trata de sufrirla como propósito y es lamentarse, ¿no? La vida es aprovecharla, vivirla. Yo creo que cuando uno no acepta el sufrimiento, no sabe vivir. Porque hay una verdad y es que desde que nacemos estamos muriendo. El sufrimiento está ligado a la vida misma, a la existencia misma, por lo menos en esta forma corpórea que tenemos. Desde que nazco, mis células están muriendo y reemplazándose. Crecer duele, dicen por ahí. Aceptar la transformación como parte de la vida es vivir. Menospreciar eso es menospreciar también la vida. Por eso el pasaje dice,
esfuérzate y cobra ánimo. Es decir, es algo que tiene que pasar dentro de nosotros. Es algo que nosotros tenemos que ser capaces de asimilar. Cuando no lo hacemos, pensemos siempre en este pueblo incrédulo. O sea, su incredulidad les hizo incapaces de entrar a poseer la tierra. Se acobardaron. Últimamente hemos tenido algunos ejemplos de lo que pasa cuando la mente a uno le juega en contra, ¿no? Cuando uno tiene miedos, cuando uno tiene esa sensación de como una ansiedad en la vida, ¿no? Son cosas que uno dice, "Uy, ¿cómo hace uno?" Porque es algo que es muy profundo en uno y juega en contra de uno y que uno no se lo... Es algo como muy inconsciente, pero se vuelve demasiado presente. Así funciona la incredulidad. Es algo que uno no se espera, pero está ahí. Y se convierte en un tropiezo grande. Porque no te deja avanzar. Porque siempre te pone una justificación. Siempre te pone... Te limita. Y se aprovecha pues de tu propia debilidad. De tu propio dolor. La incredulidad, mis hermanos, no es una salida. La incredulidad es algo que nos lastima y que nos hace daño solamente a nosotros mismos. Un corazón malo de incredulidad es ese corazón que nosotros tenemos cuando decidimos darle mayor valor a nuestros problemas, a nuestra vida, o sea, a lo que pensamos que es nuestra vida. Y eso es lo ilusorio que es esto, ¿no? ¿No? Nuestra vida, ¿qué es? Pues lo que asimilamos día a día, ¿no? Como pagar deudas, como estudiar una carrera, como nuestro trabajo, y a eso le llamamos vida, pero la vida es más, mucho más que eso. Y es una ilusión, porque créame, todo eso lo puedes cambiar, lo puedes quitar y reemplazarlo por otra cosa. Tú decides hacer de eso tu vida como lo único, pero o puedes decidir vivir. Es decir, lo que quiero decir con esto es, mis hermanos, es que la vida está por encima de todas las situaciones, de todos los contextos, y la vida por lo tanto es plural, es tan, tan maravillosamente dinámica y tan, ah, tan versátil que se adapta a lo que sea, al contexto que sea. Vea que esta es una época en que todo el mundo trabaja. Hombres, mujeres, se esfuerzan demasiado por hacer mucho dinero y tal, ¿cierto? De una manera más fácil que quizás que en el pasado. Pero pasemos a unas décadas atrás y los hombres principalmente trabajan muy fuerte en algunos grupos, ¿no? Las mujeres cuidaban en la casa a sus hijos, tal. Vamos a otras épocas, en otros momentos y había gente esclava. Hombres, mujeres trabajando de una manera súper tenaz con sus cuerpos, siendo lacerados y viviendo de esa manera. Y así, historias, 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 historias. Y le digo algo, siempre hemos sido capaces de adaptarnos a todas esas formas de vida y encontrar satisfacción y sufrimiento en cada una. En esta que puede ser la más suave, quizás en algunas comunidades y círculos. No todo el mundo, digo que en esta época esté así de suave, no. La verdad es que también sigue siendo un privilegio de no muchos, pero en esa sociedad, digamos, privilegiada, en el sentido de que no tiene que ser explotada de una manera como sucedía en la antigüedad. Actualmente hay explotación, ¿no? Pero no se vive, no parece como en la antigüedad, ¿no? El caso es que hoy en día, cuando podemos tener esa libertad de tomar muchas decisiones de una forma diferente, aún así se sufre más. Creo que de hecho esta es una época en que la gente se muestra muy vulnerable, que la gente siente que todo el tiempo se les está pasando por encima, ¿cierto? Es una sociedad mucho más frágil, más débil, mucho más derrotada.
Y nos hace pensar, ¿y qué es entonces el sufrimiento? Sino una condición mental. Es una condición mental. Encuentro muchachos que con toda la riqueza que sus padres les han dado, quieren suicidarse, porque no se hallan. Pero encuentro gente con un nivel de pobreza impresionante o de miseria y tienen una gran actitud para salir adelante. Y digo, entonces, ¿de qué trata el sufrimiento? Es un asunto que a mi modo de pensar, es un asunto que está ligado a nuestra forma de vivir la vida, de sentirla, de asimilarla. En todos casos, podemos tener la actitud entonces de un pueblo que quiere morirse en el desierto. O la actitud de un Josué Caleb y decir, todo está bien, ¿sabe qué? No pasa nada. El Señor ha dicho bien de nosotros. Y por eso vale la pena seguir, aunque parezcan las cosas tormentosas. Yo quiero motivarlos a todos a que hoy tengamos una actitud diferente y empecemos a pensar diferente. He conocido hermanos de situaciones muy duras, de salud, o de vida, o de economía, pero que tú hablas con ellos y terminas completamente inspirado. Los he conocido y bendigo a esos hermanos y doy gracias al Señor por la vida de ellos porque me enseñan mucho. Pero también he conocido hermanos y gente con un estilo de vida muy privilegiado y con una vida muy desgraciada, una vida muy triste, con una vida que termina por allá en un hueco en las calles, muriéndose por las drogas, por los vicios, por la soledad, por muchas cosas. Y entonces uno vuelve y dice, ¿y qué pasa entonces con este mundo? ¿Qué es lo que aqueja al mundo? ¿Qué es? Y es que no hay fe, que no hay ánimo, que no hay una razón. Pero sabe que el mundo puede que no tenga razones, pero nosotros sí. La pregunta es cómo puede el pueblo de Dios estar sumido en un sufrimiento, como sin esperanza, como sin futuro, como sin nada que esperar. Entonces dice Hebreos, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que hay un hoy, hay un presente, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio. Espere, ¿cuál es la promesa que dice aquí el apóstol? ¿Cuál es la promesa que se escribe aquí? La que hemos estado leyendo, ¿cuál es? La tierra prometida. ¿Y cuál es la que se escribe aquí? Porque participamos del Mesías. Esa es nuestra promesa, esa es la que aguardamos, ser partícipes del Mesías. ¿Cómo? Retendiendo nuestra confianza, nuestra fe. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál es la promesa que se dice acá? ¿Cuál es la promesa que esperamos? ¿Cuál es la promesa que se convierte entonces, debe ser hoy en día un motor para que nosotros tengamos fe? ¿Cuál es? Entrar en su reposo. ¿O es que alguno de nosotros ya entró en su reposo? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra porque no tenían fe, no la acompañaron de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juren mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas las obras el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en él, aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón,
Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas, abiertas, ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Procuremos entrar pues en su reposo, porque mientras hablamos de un presente, un hoy, hay un reposo pendiente. Es decir, esto no fue pensado, planificado para un pueblo en el pasado. No, fue pensado, planificado para todo el pueblo mientras hay un presente. Y ellos en su momento tenían un presente. Pero hoy, 3000 años, 3500 años después, tenemos un presente. Es decir, la esperanza no ha muerto. Se sigue hablando de una esperanza. ¿Cómo le llama a Hebreos a esa esperanza? Un reposo. ¿Y ese reposo cómo le llamó en un verso anterior? El Mesías. O sea que el Mesías es el reposo. Y hay unos que hemos entrado en su reposo. Siempre y cuando, dice ahí, permanezcamos firmes. Hazak, hazak, bematz. Esfuérzate y sé valiente. Así que cuando nos esforzamos, cuando mantenemos nuestra firmeza en Él, hay esperanza. Hay aún camino por recorrer, hay algo por participar. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Vamos a ver qué dicen algunos versos para complementar. 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que lo que hacemos no es en vano. Eso es muy importante, ¿sabes? No haces las cosas para hacerlas, sino con propósito, con esperanza, con firmeza, sin dudar, confiando. Porque sabe que la pelea es interna. La pelea es aquí, como les decía. Es una pelea de miedo, de pánico. Es una decisión a confiar. Yo recuerdo mucho cuando mi hijo Samuel era pequeño. Él le tenía mucho miedo a las... O sea, era miedoso, ¿sí? Cuando íbamos a un parque, él le daba miedo colgarse en el pasamanos, cosas así. Y se tenía que esforzar mucho para hacerlo. Yo le decía, le tocaba darle todo el apoyo, hijo, ven, y ayudarlo a alzar, pero tuvo mucho tiempo en el que le costaba, se asustaba mucho. Estoy hablando cuando era un chiquillo. Y fue que él lograra sobrepasar algunos de sus miedos y, y se volvió mucho más valiente de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces ya después lo vi andando en su patineta, en bicicleta y haciendo muchas cosas que yo, por el miedo con el que él vivía, digamos, yo dije, difícil, porque si se cae, entonces ya después no se va a querer subir más, ¿no? Y ahora em, tiene una vida muy diferente, pero fue porque fue capaz de superar miedos. Pero uno cómo afronta sus miedos. No, uno cómo supera los miedos, sino afrontándolos. Confiando de que uno puede tener control de muchas cosas. Pero de repente uno no tiene todo el control de todo, ni todo el tiempo. Pero sabe que el Señor sí. Y es que la confianza y la fe que el Señor nos ha ordenado no es sobre nosotros mismos. No es sobre nuestras capacidades. No es sobre nuestro poder. La instrucción del Señor de tener fe, de tener firmeza, valentía, es para hacer su obra. Porque Él es fiel y justo y Él es poderoso para que podamos alcanzar lo que Él ha dicho. Así que yo no confío en mí mismo porque sabe que yo no tengo mis días contados. Yo puedo morir ahorita. Puedo salir a recoger unas naranjas y resbalarme y hasta ahí fue. Y, ¿Y eso qué? Pues nada. Pues es que así era mi vida. No dependía de mí. Así que yo no puedo pretender poner
toda mi confianza y esperanza mía y de mis hijos en mí. No, no, eso es un error. Tiene que estar fundamentada y solamente fundamentada en el Señor y en su providencia y en su soberanía. En Efesios 6, 10, 18 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las incidencias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir al día malo. Y habiendo hecho todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio y las buenas obras de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este pasaje es súper bonito, porque te dice, quédate firme, sé valiente. Y tú dices, pues es que yo soy débil, ¿no? Es que yo no puedo. Mis miedos, mis miedos, mis miedos. Y él dice, pues que no te preocupes, porque el Señor te ha dado las herramientas para poder estar firme. Cuando nosotros nos dejamos consumir de nuestros miedos, de nuestras, como yo digo, nuestras taras, ¿no? De aquí molesto y digo tararetos mentales, porque todos tenemos nuestras taras que no nos dejan avanzar en cierto punto. Hay cosas que no nos dejan sobreponernos al día malo. Y uno termina diciendo, es que yo soy así, o es que soy más tonto, o es que como que uno se lastima. Pero no, ¿qué dice la escritura? No, espérate, no te digo que confíes en ti. Confía en el poder de la fuerza del Señor. Revístete de las herramientas que Él te ha dado. ¿Cuáles son? La justicia, la verdad, el evangelio, la paz, la salvación. Todas estas cosas que Él ha puesto a tu disposición es para que las uses. Y entonces puedas mantenerte firme. ¿Qué dice Mateo 10, 22? Mateo 10, 22 dice, seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es que si seguimos hablando del futuro, el reposo, la salvación, la vida eterna. ¿O es que alguno ya lo alcanzó? ¿Alguno está seguro de tenerlo? Pues es algo que anhelamos, que aguardamos con fe, esperamos. Porque el que persevere hasta el fin. Es decir, mientras haya un hoy, tiene que haber perseverancia. No se trata de la perseverancia del pasado. Se trata de la perseverancia del presente. Ese será salvo. Mateo 24:13 lo repite en el mismo libro. 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que nuestra firmeza, valentía, resistencia, perseverancia, constancia, paciencia, fidelidad, es lo que tenemos que tener para vivir esta vida y vencer. Así que los invito hoy a que tengamos ánimo, resistir, afirmarnos, confirmarnos, perseverar, sobre todo tener ánimo. Por eso les digo, nada de esto es posible si no hay esta actitud. Es primordial, es crucial, es la base. Hebreos 10, 35 al 39 dice, por lo tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe, mas vivirá el justo por la fe, y si retrocediere no se complacerá mi alma. Pero nosotros somos de los que no somos de los que retrocedemos para perdición, sino los que tenemos fe para la preservación del alma.
Vimos, ¿de qué te sirve retroceder? Sino para que el Señor te deseche como el pueblo en el desierto. Nuestro presente tiene que ser para avanzar. Y siempre que haya una prédica, esta tiene que ser para exhortarnos a avanzar, para permanecer, para crecer. No dejes para después lo que puedes hacer hoy, dice la sabiduría popular. No dejes para después tu confianza en el Señor. No digas mañana confiar en Él, porque tú no sabes si esa confianza la necesitabas hoy. Así que lo contrario de la fe es la duda, es retroceder. Lo contrario de avanzar es retroceder. Lo contrario de estar afirmados es estar debilitados. Lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Lo contrario de la fe es la incredulidad. En Lucas capítulo 9, 62 dice: Nadie que después de poner la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Y es que está la historia del pueblo, ¿no? Llegaron a la tierra prometida y miraron hacia atrás y dijeron: mejor nos fuera morir atrás. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del Señor. Así que, mis hermanos, con esto concluimos que es por medio de la fe. Pero esta fe no es una subjetividad allá de creencias que no se manifiestan. La fe es la evidencia de un pueblo que está firmemente confiado, que tiene la actitud de que aunque estás en una guerra, de que estás en una enfermedad, de que estás en una crisis en tu casa, no por eso tú has perdido, sino que te sigues esforzando como un guerrero del ejército del Señor, revestido de todas las herramientas que Él te ha dado. De todas estas historias que nos cuentan que un pueblo que se vence, que se da por vencido más bien, ya perdió. Aunque tenga todas las armas y Él dice ya perdí, pues sí perdió. Pero un pueblo, aunque débil sea, si confía en el Señor, sin importar el número, vencerá. ¿Y esto qué quiere decir? Sino que nosotros tenemos que aprender a confiar de verdad en el Señor. Dejar de andar como, veleros en el río, en un lago, ¿no? Movidos por cualquier corriente de viento, ¿no? Afirmémonos en el Señor, en lo que Él ha dicho, y aguardemos con confianza, con, con viveza, con alegría las promesas que Él ha dicho. Una de las cosas que más he aprendido y valoro de las enseñanzas de Pablo en el Nuevo Testamento es que él confiaba con mucho anhelo, con mucha convicción, lo por venir. Y lo anhela como dice, como leímos ahorita en Hebreos, ¿no? Porque el Señor vendrá y no tardará. O sea, como diciendo, pues, es que esto es de cualquier momento. Porque esto se convierte en una esperanza de algo que está pronto. Aprender a vivir así es tener siempre un impulso. Es siempre tener claridad de para dónde vas. Cuando tú anhelas las cosas del Señor y vives para ellas como algo inminente, y es que el factor tiempo es, como dice Einstein, es relativo. Sigue siendo un poco tiempo, aunque han pasado 2000 años de aquella. Sigue siendo un poco tiempo. Y si no es así, cuenta cuántos años tiene siquiera la última glaciación en este mundo y sabrás que ha pasado, que 2000 años no es absolutamente nada. Cuenta cualquier asunto del tiempo en el universo y te das cuenta que miles de años es insignificante. Así que lo que quiero decir con esto es que mientras exista esa relatividad de tiempo, mientras exista un hoy, es lo que cuenta. Y ese hoy está sujeto a una fe que Abraham vio hace muchos años atrás y que hoy estamos viendo cumplirse. Así que, ¿qué son unos pocos años en comparación de unos cientos, de unos miles o incluso de la misma creación? Sino que, como dice Hebreos, porque para el Señor todas las cosas ya han sido hechas, ya se han cumplido. Así que nosotros aguardamos como dice por ahí la canción, ¿no? La vida, dime qué trata de esto, quizás solo soy un recuerdo que vive en la mente gloriosa de Dios. Quizás nosotros simplemente estamos viviendo una historia que ya se contó, eh, pero que tú no conoces su final, el Señor sí. Y el final del Señor es que
diga finalmente de todos nosotros: y vio Dios lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ese es el final de la historia. Y reposó el Señor de sus obras que había hecho. Y Hebreos dice, pues también nosotros reposaremos en Él y sus obras. Así que mientras llega ese reposo, yo les invito a todos, a mis hermanos, que en este Shabbat, tengamos confianza, nos animemos, independientemente de las crisis, problemas, deudas, conflictos que tengamos, porque la palabra del Señor nos ha dado una solución a cada una de esas cosas. ¿Tienes problemas económicos? La Escritura te dice cómo solucionarlos. ¿Tienes problemas en el amor? La Escritura te dice cómo solucionarlos. ¿Tienes problemas de autoestima? La Escritura te dice cómo solucionarlos. ¿Tienes problemas porque cometiste crímenes? La Escritura te enseña cómo solucionarlo. Así que ninguno se sienta solo y perdido, porque el Señor nos ha dejado, como les decía hace un momentico, armas, herramientas para combatir esta vida y permanecer victoriosos. Así que, Hazak ve más. Esfuérzate y sé valiente. Es la declaración de este pasaje. Les invito a que lean el capítulo 1 del libro de Josué para que lo complementen esta enseñanza de hoy. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado. Espero que estén preparándose para Yom Kippur. Que les invito a que tengan sus espacios reflexivos importantes. Porque la Escritura, finalmente, todo lo que radica en torno a la fe es que una reflexión. Finalmente todo parte de algo que se entiende aquí en lo profundo del ser. De lo contrario no puede ser real. Es solamente un mandamiento aprendido. El Señor quiere, Él desea que tengamos la capacidad de entender la fe que tenemos, de vivirla de una manera inteligente, sabia, de una manera que nos transforme desde adentro. Esa es la fe, mis hermanos. Así que para Yom Kippur, cuyo propósito es el arrepentimiento, pues empecemos a tener este tiempo hasta el día 10 del mes, para que podamos entonces compartir de ese espacio que el Señor nos ha señalado y tener ese perdón, esa reconciliación, ese arrepentimiento que Él nos ha ordenado. Que tengan todos un Shabbat lleno de bendiciones del Altísimo y que los acompañe. Recordemos las palabras del Maestro Yeshua, que nos dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Bendición para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.